se propone repensar el desarrollo del capitalismo desde un punto de vista feminista, evitando las limitaciones de una historia de las mujeres, ¿no? Que en muchas ocasiones es lo que se ha venido mostrando de una manera muy lineal también y hegemónica. Esa historia de las mujeres que solo cabe aquí y solo hay una posible historia. Ella trata de generar otras opciones. Separada, diga, esa historia de las mujeres que se ha contado siempre separada del sector masculino, ¿no? Y de la clase trabajadora. Bueno, entre otros ejemplos, ella en su libro, para los que no han leído todo el libro, pues creo que sería interesante a quien le interesen estos temas que lo haga, si le ha gustado, si le ha parecido interesante este mundo. Ella, como les digo, fue profesora en Nigeria a finales de los años 80 y ahí pues tuvo la oportunidad de explorar y hacer mucha observación, ¿no? Y campo. Y en un contexto a finales de los 80 en que la privatización del Banco Mundial, ¿no? dispuso a destruir los últimos vestigios de propiedad comunal y de relaciones comunales que quedaban patentes todavía en el territorio. Y se impone con esas políticas a finales de los 80, estamos hablando ya de los comienzos de la globalización, del libre mercado, del neoliberalismo, pues de alguna manera se impone la explotación, ¿no? Bueno, formas muy intensas de explotación, las que conocemos hoy en día, ¿no? Que de alguna manera nos estamos remontando también a la Edad Media, ¿no? Y a esos albores del capitalismo con esas políticas feudales que de alguna manera son primigenias en este asunto, ¿no? Cuando nos dice que el mundo entero necesita una sacudida, es que nos está planteando, nos está invitando a comprender el papel que tuvieron las mujeres en la crisis del feudalismo y los motivos que llevaron a la persecución de brujas durante 3 siglos, que se dice pronto, 300 años. Yo me preguntaría si todavía estamos en esa persecución, ahí lo dejo. Para eso nos invita a entender también y a ahondar un poquito en la historia de la persecución de las luchas que libró el proletariado medieval, es decir, la clase trabajadora, el campesinado, contra el poder feudal de los señores y un poquito observar cómo se han ido transformando las relaciones de género. Importante para nosotros a la hora de pensar la estética y también todo esto que les estoy contando es necesario empezar a llevarlo a nuestras propias prácticas, desvincular la estética de la praxis política ni de lo social. Y es muy importante entender los contextos en los que esto tiene lugar. Por eso no podemos desvincular toda la historia de lo que son las luchas proletarias campesinas en la Edad Media y para eso nos vamos a remontar a Inglaterra, porque esto es lo que nos puede hacer entender un poquito la pre-revolución industrial. Ustedes saben que la revolución industrial emerge en Inglaterra, ¿verdad? En el siglo XVIII-XIX. Es el paradigma, ¿no? de la revolución industrial y de las luchas también obreras y de la industrialización. Y para entender eso necesitamos entender que una de las privatizaciones más importantes que se dieron en la historia del mundo es son los famosos cercamientos, de lo cual ya habló Marx en su Capital. Yo no me voy a ahondar mucho en esto, pero es necesario que sepamos de qué se trata. Y los cercamientos no es otra cosa que la privatización de lo que venían siendo las tierras comunales. Las tierras comunales tenían un régimen de gestión comunal, como lo que conocemos hoy en día aquí en Yucatán todavía, como esa fórmula de los ejidos famosos, que ustedes saben de qué se trata, ¿verdad? Siempre hemos oído hablar de los ejidatarios en las comunidades. No sé si muchos de ustedes saben qué son, que siempre vemos un mundo de hombres, ¿verdad? Sabemos que ese mundo de hombres es un mundo comunitario, sabemos que ese mundo de hombres poca incidencia tienen las mujeres, aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo en Sijó y otros lugares de Yucatán, pues hay mujeres que sí son ejidatarias, las apicultoras de toda la zona de Jopelchen son ejidatarias. Pero bueno, más allá de eso son regímenes de gestión bastante antiguos, muy antiguos, que se trasladan de épocas muy atrás y que es un modelo de gestión que permite que los recursos naturales que tenemos, esos medios, como puede ser la naturaleza, las tierras, que a través de la fuerza de trabajo y la energía producen todo lo necesario para poder alimentarnos y vivir, o por lo menos una parte, son gestionados de manera comunal, es decir,
no es posible privatizar esos recursos porque son comunes, son de todos y de nadie al mismo tiempo. Eso es algo que ha existido en la mayor parte de los territorios a lo largo del mundo, pero con la entrada de la modernidad o del capitalismo, eso se sustituye por la propiedad privada, es decir, esos regímenes de gestión comunales se sustituyen por el régimen de la propiedad privada, es decir, empieza a favorecer a unos pocos señores propietarios o europeos, ¿no?, que empiezan a adquirir esos terrenos comunales para poder asegurarse su propia manutención, pero de una manera privativa. Y por eso se empieza a generar lo que viene siendo, pues bueno, toda la cuestión de la privatización, del individualismo también exacerbado, y de que ya los recursos pues sabemos que no son iguales para todos y que hay un gran acercamiento en ese sentido, ¿no?, de recursos que no llegan a todos y que ya no son para todos. Tenemos que pensar los acercamientos exclusivamente en el terreno natural, sino también tenemos que entenderlo en el terreno corporal, en este sentido, y en el terreno del urbanismo, de las ciudades, de los territorios en general. En el terreno corporal eso nos lleva al mundo de lo femenino, de las mujeres, porque también se acercaron los cuerpos femeninos, ¿no? Y ese acercamiento es lo que provocó el control de la natalidad. Entonces, Federici, en sus años como profesora en Nigeria, detectó un tipo de acercamiento distinto, ¿no?, y que tiene que ver con la creciente pérdida entre las nuevas generaciones, y ustedes me dirán qué sienten al respecto a esto, del sentido histórico de nuestro pasado común. ¿Ustedes piensan, como nuevas generaciones, que hay una pérdida o que sienten una pérdida del sentido histórico como pasado común en Yucatán? ¿Se sienten alejados de todo esto que les estoy contando? ¿Cómo se sienten? Es solamente una pregunta. Piensen en ello, apúntenla. Federici entonces se propone revivir entre las generaciones jóvenes la memoria de una larga historia de resistencia que corre el peligro de ser borrada. Una historia de las mujeres y la reproducción en la transición del capitalismo debe comenzar con las luchas que inició el proletariado medieval, pequeños agricultores, artesanos, jornaleros contra el régimen feudal en todas sus formas. No podemos excluir, por tanto, de la estética esta praxis social. Requisitos fundamentales, ¿no?, que precisamente conforman ese germen del capitalismo, ¿sí?, como todo un entramado de poder, sí, tanto de Estado ya, de conformación de Estado, como poder ideológico, ¿no?, que comienza también a derivar, ¿no?, en todo el entramado supraestructural, ¿no?, que se conforma ya en relación a lo que es la producción de medios y la producción de vida, o lo que se conoce como reproducción. Y como lo más interesante de todo esto es la separación que se hace, ¿no?, entre lo que es la producción más vinculada al mundo masculino, que lo tenemos aquí, la producción desde la visión mercantilista, ¿no?, que eso derivará después en lo que se conoce como el fetichismo de la mercancía, que a nosotros nos interesa mucho en términos estéticos, y esa reproducción de la vida que se asocia más a lo femenino, a las mujeres, y como todo eso se empieza también, eso es una relación dialéctica, ¿no?, pero una relación dialéctica digo porque irían estas flechas, ¿no?, de un lado a otro, ¿no?, y cómo de alguna manera esta reproducción de vida se convierte también en una producción de mercado, ¿no? Y de alguna manera también estaba hablándonos Federici de cómo en esas temporalidades que ella menciona como de este mundo precapitalista, que vamos a denominar prácticamente capitalismo ya, se trabaja en esa construcción de la diferencia desde el ámbito, como les digo, desde los ámbitos de poder, ¿no?, pero no desde la diferencia entendida como la podemos llegar a entender hoy, ¿no?, esa diferencia que tiene más que ver con esa pluriversidad o diversidad, ¿no?, sino de la diferencia sexuada, ¿no?, que precisamente tiene que ver con esta diferencia entre lo que es la producción y la reproducción, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un poquito también hincapié en esa noción de diferencia, esa diferencia que permite incluso que sea una diferencia en detrimento de aquellos que
están por debajo de la normalidad, de esa línea de la normalidad, ¿no?, que muchas veces se construye, ¿no?, y muchos nos lo dicen también los parámetros cuantitativos de cómo se mide la vida, ¿no?, y de cómo se miden nuestras relaciones sociales, en muchos de los datos, ¿no?, que el Estado también determina como válidos en la vida social. Esa línea de la normalidad, que si estás por debajo, ¿no?, pues eres un subnormal, eres un discapaz, ¿no?, y muchísimos términos entre los cuales estamos, por supuesto, las mujeres, ¿no? Y así tendríamos la lista grande de miles y miles de subalternidades, ¿no? Y hacia arriba eres un sobre, por encima de, ¿no?, o eres un superdotado, o eres hombre con mayúsculas, sabio y propietario, ¿no?, que es también algo que nos interesa ahondar en esta noción de propiedad, ¿no? El tema de la caza de brujas en el medievo, y como a raíz de toda esta, digamos, entramado de poder premeditado, ¿no?, del control de natalidad, que conlleva también el control de la reproducción, y por tanto esto deviene en producción social, fetichización de la mercancía, objetos, etcétera, 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 como esto también se lleva a mercantilizar esa esfera del cuidado, y lo que hoy conocemos ya por las luchas por la remuneración del trabajo doméstico, por ejemplo. Hay muchas otras luchas, muchísimas otras, el cuidado de los mayores, el cuidado de los niños, lo que tú quieras, podemos sacar aquí multiplicidad de aristas. Pero es muy interesante verlo desde esta contemporaneidad. Ya muchas personas, muchas mujeres que están precisamente desde la praxis real, desde la práctica real, organizándose, ¿sí?, no solamente para luchar por los derechos de estas mujeres y de sí mismas como trabajadoras del hogar, sino también implican la creación y la producción estética contemporánea, ¿no? Lo que llamarían los autores decoloniales como las opciones estéticas. Es la opción decolonial como ese giro decolonial frente a lo que vendría a ser el giro copernicano propio de la modernidad, que tenemos reflejado en una representación como esta, que es el canon de Vitruvio, que en su momento produjo Leonardo da Vinci. Este canon masculino tan presente que tanto nos persigue, ¿no?, que es tan propio de esta producción de mercado, asociado al hombre, canon estético asentado en la modernidad, a través, por supuesto, de esta matriz colonial donde hay tres ejes, ¿no?, que son el poder, saber, ser. También está el eje de la naturaleza, pero bueno, este podría ser, para ir ya cerrando esta sesión, el videíto de territorio doméstico. Solamente les voy a poner unos minutos. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. 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 No tengo papeles, pero tengo derechos humanos, señora. Tengo derechos humanos. Y se acabó.